Gracias, siempre es un gusto. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor Vera. Hola, buenas tardes, Aide. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento? Mi nombre completo es Antonio Rafael González Vera. Nací el 22 de enero de 1975 en la Ciudad de México. Hola, profesor. Buenas Hola, tardes. Diana. Buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿dónde estudió la licenciatura en psicología? En la universidad, bueno, en la UNAM, en la FES Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ok, ¿y cómo fue su elección? ¿A partir de qué lo motivó a tomar la carrera de psicología como elección para estudiar? Pues literal el proceso personal, o sea, creo que alguna vez se los platiqué a ustedes en alguna clase, ¿no? Del texto de Díaz Portillo, de Técnica de Entrevista Psicodinámica, que plantea que estamos aquí algunos precisamente porque vemos una forma de entendernos, de comprendernos y literal tratar de curarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso lo entendí con el tiempo y con la lectura. En aquel entonces era la idea de saber por qué hacía lo que hacía, por qué no hacía lo que no hacía, que se supone era lo que debería hacer. No fui el estudiante más responsable en la preparatoria. Entonces, a pesar de mis capacidades que reconocía y puedo reconocer eran bastante buenas, ¿no? Creo que había un exceso de confianza y de soberbia y no hacía muchas de mis responsabilidades. Entonces, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué no aprovecho lo que tengo? ¿No? ¿Por qué no hago uso de lo que tengo? Y esa fue mi razón para entrar a la carrera, básicamente, ¿no? Saber qué onda conmigo mismo. Ok, fue un motivo personal. Y también me interesa saber qué otros estudios tiene adicionales a la licenciatura en psicología. Bueno, después estudié lo que es la maestría en psicología, también en la facultad, bueno, es el programa de maestría y doctorado de la Facultad de Psicología, con especialidad en neuropsicología clínica. Me falta obtener el grado, en realidad, no he terminado de concluir con ese proceso, me falta eh, entregar la tesis, digo, ahorita ya está en proceso de revisión, pero falta concluir todo ese trámite, pero fue lo que estudié después. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, profe Vera, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Bien, también, gracias. Qué bueno, profe. Oiga, mi pregunta es, ya una vez que entró usted a la UNAM, a la carrera de psicología, ¿cómo era como estudiante? Pues definitivamente no era el mejor estudiante, ¿no? Como comentaba hace un momento, desde la preparatoria, digamos, había un exceso de confianza. Eh, entonces, digo, en la licenciatura, ¿no? La preparatoria yo me tardé 5 años en terminarla, me aventé 2 años de más, ¿no? En teoría había entendido la lección, y me volví un poco más responsable, cumplí con más trabajos y tareas, pero tampoco era el alumno realmente más responsable o más cumplido, ¿no? Había cosas que no entregaba, algunas tareas, a veces no entraba a clases, ¿no? Sí era muy de jugar con las reglas, ¿no? O sea, igual que ustedes teníamos el criterio del 80% de asistencia, ¿no? Entonces yo sacaba mis cuentas, cuántas clases puedo faltar, ¿no? Y pues faltaba más o menos como la mitad de esas clases, ¿no? Por si me enfermaba de veras, pues tener, ¿no? Digamos, mis faltas de reserva. Pero entonces así me movía, ¿no? Digamos, un poquito en esa cuestión, ¿no? Leía mucho, digo, no solo porque fuera una cuestión que nos dejaran en la escuela, era, como ustedes ya lo saben, la carrera es leer, 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 y también a mí me tocó, ¿no? Había muchas lecturas que hacer, pero no leía únicamente por la tarea o por la obligación. Me gusta leer, siempre me ha gustado, y bueno, leía, ¿no? Y me parecía muy interesante las que iba encontrando y que iba leyendo. Eh, Me gustaba participar en clases, era una persona en clase, pues seguía un poquito en la soberbia, ¿no? Presumiendo lo que sabía o lo que creía saber en aquel entonces y contradecir a los compañeros o crear polémica, ¿no? No era una persona como compañero, también no era
recuerdo como grato para todos mis compañeros, ¿no? Precisamente porque era muy cuestionador o confrontador con muchas cosas, ¿no? Digo, ¿qué más, no? Las materias que más me interesaban, yo cuando entré a la carrera siempre pensé la psicología como psicología clínica, entonces todas las materias que me interesaban, que tenían que ver con la clínica, era donde más me aplicaba, donde más me dedicaba, ¿no? Los laboratorios, la teoría, ¿no? Desde entonces no soy como muy fan de lo que es la psicología organizacional o de lo que es, digamos, la psicología del desarrollo, ¿no? Son materias y temas que cumplía, ¿no? Hacía lo que había que hacer para pasar las materias, pero no era tan dedicado en esas materias, ¿no? Me interesaban más otras áreas, ¿no? La cuestión sobre todo de la clínica, social un poco, ¿no? Más la materia, digamos, nosotros llevamos una materia que se llamaba Teoría de las Ciencias Sociales, es un poco como epistemología que llevan ustedes, ¿no? Y me parecía a mí muy interesante, también había que leer precisamente otras cosas, ¿no? Cuestiones de cómo se hace la historia o cómo se escribe la historia, cuestiones precisamente de filosofía, entonces también me parecía muy interesante esa materia. Entonces era así, ¿no? En cierto momento yo diría, pues, como ustedes, ¿no? Como cualquier estudiante de universidad, ¿no? No era un estudiante de excelencia. Profe, ¿en algún momento usted pensó en dejar la carrera? No, nunca. No, eso literalmente nunca lo pensé. Elegí la carrera. Sí hubo una cuestión eh, sorpresiva, digamos, ¿no? Que no tendría que haber ocurrido, pienso yo. Cuando yo entré a la carrera tenía la idea de que me iban a enseñar psicoanálisis, ¿no? Y yo llegué a Iztacala, que era en aquel entonces la escuela más conductista de la UNAM, ¿no? Entonces, sí fue un contraste, digamos, importante, ¿no? Sin embargo, no fue algo que me llevara a pensar, ¿no? Digamos, en dejar la carrera, ¿no? Digamos, eso como una situación. Lo otro, pues, no, digo, porque la carrera me parecía muy interesante, ¿no? Me sigue pareciendo, ¿no? Muy interesante, o sea, tiene mucho que estudiar, hay mucho que leer, hay mucho que aprender, ¿no? Y eso me atraía bastante, ¿no? Trabajábamos literal en laboratorios, ¿no? Con ratas, con pichones, con personas, ¿no? Entonces, muchos de los experimentos que hacíamos, de los trabajos que hacíamos, también me llamaban mucho la atención. No fue algo que realmente pensara, ¿no? A pesar de que también reprobé materias, a pesar de que, digamos, también me atrasé un año en concluir la licenciatura, nunca se me ocurrió dejar la carrera, ¿no? Okay. Bueno, profe, ya por último, ¿qué es lo que usted en su época de estudiante y bueno, también actual, qué es lo que más ama de esta carrera y por qué? Desde entonces a la fecha yo creo que es la riqueza que tiene, ¿no? O sea, la variedad, la amplitud que tiene, ¿no? Mucho desde entonces y actualmente, ¿no? O sea, la formación que yo tuve, ¿no? Era la mayoría estaba enfocada precisamente a la teoría, ¿no? Del conductismo, al modelo, digamos, a la visión conductista de la psicología y en términos clínicos a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Sin embargo, precisamente, había, ¿no? Digamos, esta cuestión de poder estudiar muchas cosas desde este modelo, ¿no? O sea, el trabajo precisamente del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante con las ratas, con los pichones, los programas de igualación a la muestra, ¿no? Con pichones, con humanos, que para mí se me hicieron muy interesantes, sobre todo con personas, porque fue ver cómo se va, digamos, es un modo de estudiar el pensamiento y el lenguaje desde el conductismo, ¿no? Desde la metodología conductual, cosa que quizás no supondríamos tal vez, ¿no? Llevé algunas materias de psicoanálisis, bueno, donde revisamos temas de psicoanálisis, en psicología social, el profesor leímos las obras sociales de Freud, ¿no? Tótem y Tabú, Malestar en la Cultura, Psicología de las Masas. Entonces me parecía muy rica, o sea, había mucho campo de lectura, ¿no? Yo que me considero una persona curiosa,
se satisfacía esa curiosidad, ¿no? Y actualmente, pues también, digo, después en la cuestión de ya dedicarme a trabajar y después dedicarme a la docencia, pues más, ¿no? Porque también tuve que leer otras cosas, ¿no? Nosotros en la carrera literal no llevamos psicopatología en aquel entonces. Yo aprendí psicopatología dando clases de psicopatología y estudiando posteriormente de la carrera, digamos, ¿no? Profundizar en temas de filosofía, o sea, es muy rica, es muy amplia la carrera, ¿no? Eso me gusta a mí muchísimo. Y en términos actuales, ¿no? La cuestión sobre todo laboral, creo que tanto en la clínica como en la parte educativa, en la docencia universitaria, el ser testigo, el ser partícipe precisamente del crecimiento, del desarrollo de las personas, ¿no? Ver eso es muy, muy gratificante, es muy satisfactorio, ¿no? Ver precisamente a un alumno, digamos, por ejemplo, ustedes, pues eso es muy gratificante, ¿no? Ver el cambio que tienen, ver cómo entran con una visión de la vida, desarrollo personal que han tenido y que también pasa en el consultorio, ¿no? Ver a una persona que llega con una problemática y que el trabajo que tú haces, ¿no? Sirve para que esa persona se conozca, se reconozca, decida, ¿no? Reorientar en algunas ocasiones su vida y que consiga hacerlo, ¿no? Esos cambios, eh, como dice el comercial, no tienen precio, ¿no? Es muy gratificante. Vale, profe, pues le agradezco mucho por sus preguntas, por sus respuestas, perdón, y pues son de gran aportación hacia nosotros. Gracias. De nada, Gus. Profe, ¿desde hace cuánto usted da clases? Clases. Sería básicamente desde el 2007, desde hace 13 años más o menos, ¿no? Ya en forma, digamos, en ciclos continuos, en años continuos, seguidos dando clases. Anteriormente a eso ya había dado, digamos, clases 3 meses, cubriendo a un profesor en una escuela, cosas así pequeñas, digamos, pero ya desde el 2007 a la fecha no he dejado de dar clases. Es el tiempo que tengo. ¿Y cómo fue su ingreso a la UPEM? Pues, diría común, como el de la mayoría de gente que entra a trabajar a una escuela, ¿no? Vamos a la institución, solicité el permiso para hablar, digamos, el acceso para hablar con la coordinadora o el coordinador de psicología en aquel entonces, dejar precisamente mi currículum, decir que estaba interesado en dar clases en esta institución. Yo ingresé en el 2008 en el plantel de Tecámac, fue mi ingreso a la UPEM, ¿no? En aquel entonces estaba una licenciada como coordinadora de psicología, a ella le dejé mis papeles. Posteriormente llamaron, me hicieron una entrevista, una clase muestra, y bueno, pues decidieron contratarme, ¿no? De ahí a la fecha. En el 2010 es cuando yo ingreso al plantel de Catepec, ¿no? Entonces el proceso fue el mismo, ¿no? Pedir permiso para hablar con coordinación, dejar mi currículum y solicitar, digamos, en ese entonces, digo, como ya tenía 2 años trabajando en el plantel de Tecámac, fue como más sencillo también, digamos, o más rápido el proceso, pero digamos fue de esa manera. Hola, profe. Bueno, en cuanto a lo que cuenta de su experiencia en UPEM dando clases, ¿me puede contar cuáles son las experiencias que más lo han marcado dando clases en UPEM? En general, digamos, yo diría, pues sí, las muestras de respeto, las muestras de estima, las muestras de admiración, ¿no? Por muchas personas, ¿no? Por los alumnos, por los compañeros docentes, el sentirme, digamos, precisamente bien querido, ¿no? Eso es algo que a mí me impacta y me agrada muchísimo, precisamente, ¿no? Otras cuestiones, pues ver los cambios, como le comentaba a Gus, ¿no? El tener a los chicos desde primero, pensando que generalmente, sobre todo en el plantel de Catepec, les doy clases desde primero en neuroanatomía, ¿no? Tercero, psicología fisiológica,
por ahí algunos cuatres que no nos vemos y que generalmente los veo también al final de la carrera. Entonces es también muy grato, ¿no?, ver precisamente el cambio que tienen a lo largo de la carrera. Participar en los procesos de titulación, en las tesis, en los exámenes, ¿no?, también me impacta en ese sentido, ¿no?, ¿no? Y ya se va un profesional, ¿no? Eso es grato y digo, me sigue impactando, ¿no? En algún momento, en el otro plantel, en el plantel de Tecámac, yo pasé de tener 4 materias, que digamos es lo más que podemos tener por reglamento, a que se me asignara una sola materia, ¿no? Entonces ya con las responsabilidades que uno tiene, ¿no?, de estar pagando los gastos familiares, evidentemente, fue un poquito una cuestión así como de sorpresa, también de cierto enojo, de cierta frustración, pero me impactó al final, yo creo que de manera positiva también, ¿no? O sea, me recordó que por más competente que yo sea, por más presumido, engreído que a veces puedo ser, pues no soy indispensable, ¿no? Siempre soy sustituible, ¿no? O sea, fue volver a poner los pies en la tierra. Por un momento sí me llegué a sentir, ¿no?, un poco, como le decimos la gente en la UNAM, a las docentes, a la gente que tiene muchos años por allá, las vacas sagradas, ¿no? Por momentos así me sentí yo en la UPEM, ¿no? Intocable, digamos, ¿no? Y esa situación, digamos, fue ponerme los pies en la tierra otra vez, ¿no? Y recordarme que no, que soy sustituible, ¿no?, por alguien mejor, por alguien peor, pero que cualquiera puede hacer el trabajo que yo realizo, ¿no? Entonces no confiarme tanto en ese sentido. Eso también fue impactante. Ok, gracias por compartir esta experiencia, profe. De nada. Profe, otra vez yo. Sí, me gustó. Bueno, sería más bien que nos comentara cuál ha sido su mayor reto profesional como docente, ya sea en el rol profe-alumno o como en cuestiones laborales, ya en la parte de coordinación. Ok. Como profesor, relación profesor-alumno, aunque ustedes no lo crean porque no les tocó verlo, yo al inicio, creo que el primer año que estuve dando clases era pero muy barco, ¿no? Tenía la falsa idea de que si me hacía el amigo de mis alumnos, los alumnos iban a querer aprender, iban a querer estudiar, iban a querer hacer las tareas, ¿no? Y me di cuenta precisamente en ese año que pues no era cierto, ¿no? No porque yo tratara de hacerme alumno de mis compañeros, o de los alumnos más bien, amigo de los alumnos, perdón, ellos iban, ¿no?, precisamente a querer aprender lo que yo quería enseñarles, ¿no? Entonces, el reto fue eso, ¿no? Dejarme, digamos, de esa actitud, asumir, ¿no?, a final de cuentas que pues amigos yo ya tenía, no necesitaba más en realidad, ¿no?, que los chicos hablaban de cierta manera de mí, ¿no? O sea, como ustedes pueden hablar de cualquier profesor barco, ¿no?, que les regala una calificación, y que en general evidentemente no se habla bien de esa persona, ¿no? Por más que agradezcamos el regalo del 10, pues no tenemos una buena opinión, ¿no? Entonces fue el cuestionarme cómo quería que hablaran de mí, ¿no? Y yo no quería que hablaran de mí así, yo no quería que me recordaran a mí así, ¿no? Entonces fue el reflexionar sobre cuál es mi papel como docente, ¿no?, el preparar profesionales que trabajan con personas, ¿no?, el recordar para mí quiénes fueron mis mejores maestros y fueron los que más me exigieron, ¿no? A la gente que yo más respeto o que más estimo como mis maestros han sido los que más me han exigido, ¿no? Y bueno, ¿no?, pues precisamente ahí surgió la figura del profe Vera, ¿no?, que ya más o menos conocen, ¿no?, en términos de ser estricto, de ser exigente, ¿no?, y que por eso causa, digamos, en ocasiones esas ansiedades y temores, ¿no? Ese fue un reto, ¿no? Otro reto creo que puede seguir siendo, digamos, el cómo incentivar, el cómo motivar precisamente al aprendizaje, ¿no?
No se puede enseñar, no se puede compartir lo que se sabe, mucho o poco, si el otro no quiere aprender, ¿no? Entonces, buscar eso, ¿no? Creo que sigue siendo un reto, ¿no? Romper, digamos, con ciertas ideas, preconcepciones, ¿no? Prejuicios con respecto a estudiar, como si estudiar fuera malo, como si estudiar fuera aburrido o fuera obligación, ¿no? En realidad todos estudiamos sin darnos cuenta muchas veces, o sea, si entendemos el concepto, ¿no? Como en su sentido más amplio de conocer o aprender a ser de algo, acercarse a un objeto para conocerlo, pues cuando ustedes buscan lo que les interesa en términos de música, de literatura, de cine, ¿no? Están estudiando sin darse cuenta, porque se están acercando a un objeto y están aprendiendo de él, ¿no? Entonces, también tratar de enseñar, digamos, esto, ¿no? Que estudiar psicología es acercarse a los temas de la psicología, no por obligación, sino por gusto, por interés, por curiosidad, ¿no? Que rompan con esa idea de estudiar es agarrar un libro y leer 4 horas, ¿no? Eso no es estudiar necesariamente, ¿no? Creo que también sigue siendo un reto, ¿no? En términos laborales, con respecto a la institución, digo, ya tiene mucho tiempo, se hicieron cartas y propuestas para que se modificaran los planes de estudio que ustedes tienen, la currícula, ¿no? Hay materias, digamos que, pues sí, muchas que me ha tocado impartir, que los programas o que el plan no es el adecuado, ¿no? Psicología fisiológica tiene el índice de un libro de un texto de 1982, o sea, 92, 2002, 2012. Es un texto que ya es 38 años viejo con la información que tiene, ¿no? Y ese es el programa de la materia de psicología fisiológica. Entonces, hay programas que están muy viejos, digamos, en términos del contenido que tienen. Hay programas que son muy largos, ¿no? Hay programas que son muy cortos, ¿no? Entonces, hay que corregir algunas cosas, ¿no? Y digamos, un reto ha sido, yo creo que también ese, ¿no? El convocar, digamos, a la academia, a los compañeros docentes, ¿no? Para que hablemos al respecto, para que hayamos hecho cartas, para que hayamos entregado firmas, digamos, a las coordinaciones y que de repente esas propuestas o esas iniciativas se quedaran en algún punto del camino, ¿no? Que no se llevaran a cabo, ¿no? Creo que eso, ¿no? En otras ocasiones, digo, es muy difícil, por supuesto, ¿no? La escuela es una institución particular, es una empresa privada y eso implica que se busca, ¿no? Evidentemente un beneficio económico, ¿no? Y creo que en ocasiones se pierde, ¿no? Digamos, la cuestión educativa propiamente, ¿no? En términos de la calidad que se les puede brindar, porque estamos más preocupados por la cuestión económica. Entonces, a veces, ¿no? Lidiar también con ese tipo de situaciones es un poco complicado, ¿no? A veces se piensa, ¿no? Digamos, en determinadas estrategias por parte de la institución para que haya más estudiantes o para que los estudiantes, digamos, reprueben menos, ¿no? Pero que siempre está como, o que pareciera ser que está como el costo económico, digamos, ¿no? Deja la impresión de que en ocasiones se vendiera una calificación, ¿no? Entonces, mantener una postura, ¿no? Mantener la convicción de trabajo, está regalando algo porque se está vendiendo algo, ¿no? También es parte del reto, ¿no? No es algo cotidiano en la institución, también no hay que decir que siempre ocurre, ¿no? Pero ha habido, digamos, como momentos, ha habido situaciones en las que parece que eso pasa, ¿no? Entonces, es esa cuestión, ¿no? Yo creo que el reto, ¿no? Y no es propiamente un asunto con la coordinación, siendo claro, ¿no? También, ¿no? Repito, es una empresa, ¿no? Es un negocio, ¿no? Entonces, hay posiciones, ¿no? Más arriba dentro de la institución que cuidan el negocio, ¿no?
que se encargan de hacer eso, ¿no? Y que algunas ideas que se promueven, ¿no? Digamos, hacia los niveles inferiores, ¿no? Las direcciones, las coordinaciones, ¿no? Nos llevan, digamos, como a ciertas actividades o ciertas prácticas que no son las más convenientes, ¿no? En términos educativos, en términos de la calidad educativa, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, ¿no? Creo que no es una cuestión que haya pasado, sino más bien que seguimos pasando, ¿no? Repito, porque aunque no es constante y no es siempre, cuando pudiera volver a pasar, pues entonces otra vez hay que mantener la postura, defender la posición, dar argumentos de por qué no es válido, por qué no es conveniente, ¿no? Y negociar un poquito en ese sentido, qué se puede hacer de lo que se nos pide que hagamos y qué nos está dispuesto a hacer, por supuesto. Vale, profe, le agradezco muchísimo por sus respuestas y por ahorita, por el momento, es todo. De nada, Gus. Profe, ¿qué es lo que lo motiva actualmente a seguir dando clases en UPEM? La libertad y el respeto que tengo, ¿no? Tengo libertad de cátedra, tengo respeto en ese sentido a mi trabajo, ¿no? Así como le comentaba ahorita a Gustavo de que ha habido ocasiones o situaciones en donde alguna estrategia o alguna política considero inconveniente en términos educativos, en realidad a mí nunca se me ha dicho que le regale o que le venda una calificación a un alumno, ¿no? Que porque el alumno es constante con sus colegiaturas hay que ponerle por lo menos un 6, aunque no haya asistido o aunque no haya entregado trabajos, no, eso nunca me ha pasado, ¿no? Esta otra idea, ¿no? Este otro prejuicio de por qué es una escuela particular y porque los chicos pagan, ¿no? Obtienen la calificación que quieren, pues no es cierto, ¿no? De repente se quejan y no quieren a un maestro que les dé clases y bueno, ¿no? Pues no te daré clases, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que literalmente por esa cuestión económica de que los alumnos pagan, haya que regalarles, ¿no? O que ponerles una calificación que no se han merecido o que no se han ganado, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me agrada del OPEM, ¿no? A pesar de ser una institución particular, porque en otras instituciones particulares sí me ha pasado lo contrario, ¿no? Que se me exija o se me pida que yo ponga una calificación simplemente porque el alumno paga, porque es el cliente, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta del OPEM. Aquí no pasa, por lo menos a mí no me ha pasado, ¿no? Y lo otro es el respeto, digo, no solo a mi trabajo en términos de cómo doy clase, en términos de los temas que manejo, ¿no? Sino a mi forma, ¿no? O sea, sé que causa comezón a muchas personas el hecho de que vaya de tenis, mezclilla y playera a dar clases cuando estábamos en presenciales, ¿no? Que también ha de causar escozor que yo vaya con el cabello largo, ¿no? Pero además, o más allá de firmar los reglamentos, ¿no? En términos de la formalidad que debiéramos de tener como docentes, nunca realmente tampoco he sido, digamos, discriminado o juzgado por la forma en la que he visto, ¿no? Por la imagen o la facha que tengo, ¿no? Y eso es algo que también me agrada, ¿no? He dejado instituciones por eso, ¿no? Porque se me exige una forma de vestir, porque se me exige una apariencia, ¿no? Que yo creo que no es tan relevante, ¿no? Creo que es más bien el trabajo que hago, ¿no? Y creo que en la UPEM he encontrado precisamente que se valora mi trabajo, ¿no? Tanto por los estudiantes como por la coordinación, ¿no? O las coordinaciones, los dos planteles donde trabajo, las direcciones, ¿no? Y que por eso tal vez, ¿no? Se me concede, ¿no? Cierta permisividad para vestir, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, eso es una de las, creo que las razones por las que yo sigo trabajando en OPEM, ¿no? Me siento muy a gusto, en realidad, trabajando en OPEM. Muchas gracias, profe. De nada, Irene. Profe, bueno, yo aprovecho para comentarle con esto que dijo, que creo que parece que, en mi opinión, usted conserva su esencia como profesor, ¿no? Y sobre la calidad que quiere brindar como docente, entonces eso es lo que lo distingue. Y pues bueno, la pregunta que le voy a hacer es, además de ser docente,
a qué otras cosas se dedica profesionalmente. Pues me dedico a la clínica, ¿no? O sea, desde que egresé de la carrera, ¿no? Como comentaba con Gustavo, yo entré a la carrera pensando que la psicología es ser psicólogo clínico. Entonces, desde que egresé de la carrera me he dedicado a la clínica particular, ¿no? Hice mi servicio social en la provincia en aquel entonces Distrito Federal. Conocí ahí a una perito psicóloga y ella fue la que me invitó a trabajar en una asociación civil, ¿no? Ahí yo empecé, digamos, mis primeros pasos, mis pininos como psicólogo clínico, y de fecha me he dedicado a esto, ¿no? En un consultorio particular, trabajando en una clínica o en un hospital como profesional independiente, ¿no? Y desde hace un par de años, junto con unos compañeros, junto con unos amigos y colegas, abrimos un espacio que le pusimos por nombre Alquimia, Psicoterapia y Capacitación, y ahí no solamente me estoy dedicando, digamos, al asunto de la práctica clínica particular, sino que estamos buscando el asunto de hacer cursos, de hacer talleres, ¿no? Decimos psicoterapia y capacitación, entonces hemos hecho cursos eh, sobre algunos modelos terapéuticos, digamos, de terapia racional emotiva conductual. Hemos hecho cursos, ahorita se están, digamos, eh, llevando, ¿no? Uno de sexualidad, otro de TREC, uno de primeros auxilios psicológicos, uno de escucha activa como habilidad terapéutica, dimos uno de comunicación no verbal, ¿no? Hemos hecho talleres para el público, ¿no? En términos de relación de pareja, en términos de manejo del estrés. Entonces, esa es, digamos, la otra parte a la que me estoy dedicando, ¿no? Yo decía que no me gustaba la psicología organizacional, que no soy fan de la psicología organizacional, y ahorita estoy haciendo toda esa labor, o sea, la chamba administrativa de tener una empresa o de tener un negocio que apenas estamos formando, ¿no? Hacemos jornadas cada mes, ¿no? El mes pasado hicimos una sobre lo que fue psicología social, ¿no? Participó el profe Gilberto Anguiano, que ustedes conocen, participó otro profe que trabajó también en la OPEMA y en Ecatepec, el profe Juan Guerra, el profe Said, ¿no? No sé si a ustedes les tocó conocerlo, pero también fue profe también de plantel de la OPEM. Anterior a eso hicimos una de masculinidades, ¿no? Este mes queremos hacer una de psicogeriatría, pensando que a finales de agosto es el día de la y a partir de eso hacemos una jornada, invitamos a otras personas que igual den una conferencia de unos 30, 40 minutos, una sesión de preguntas, y en eso ando, ¿no? Digamos, en la cuestión de las jornadas, de los talleres, de los cursos y la cuestión de la clínica, ¿no? Ahora sí que atendiendo mi otro negocio. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué, Diana? Profe, ya nada más por último, bueno, antes creo que va a haber una sesión de preguntas abiertas, pero me gustaría, bueno, un consejo para dos personas, o dirigido a dos públicos. El primero de ellos, a los que aún somos psicólogos en formación, ¿qué es lo que nos podría aconsejar? Y el segundo de ellos, a los que ya egresaron. Yo no creo que sean consejos para unos y para otros, ¿no? Pudiera parecer, ¿no? Para otros, para los egresados, para los recién egresados, para los que están en los últimos cuatrimestres, ¿no? Pero creo que pudiera ser también para todos, ¿no? El asunto de que se la crean, ¿no? De que se la compren, son psicólogos, van a ser psicólogos, ¿no? Y yo creo que ser psicólogo rifa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un amplio conocimiento, ¿no? O sea, ustedes leyeron filosofía, leyeron neuroanatomía, leyeron teorías de la personalidad, psicología clínica, educativa, organizacional, saben muchas cosas, ¿no? Van a saber muchas cosas, ¿no? Quienes todavía están, digamos, en los primeros cuatrimestres. Al final de la carrera, algo común que pasa es como la angustia, la duda de
es que no sé si sé, es que no estoy seguro de haber aprendido, no sé cómo llegué hasta acá. Empiezan a dudar de lo que saben, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que el primer consejo es créanselo, ¿no? Por algo llegaron hasta ahí, ¿no? Quizás pudieron haber aprendido más cosas, sí, por supuesto, pero no significa que no sepan nada, ¿no? Algo saben, por supuesto. Entonces, confíen en sus conocimientos, confíen en sus habilidades, confíen en sus capacidades, ¿no? Y créanselo, ¿no? Ser psicólogo, ser un psicólogo competente y profesional no es cualquier cosa, ¿no? Podemos trabajar en muchos lugares, ¿no? Lo clínico, lo educativo, lo social, lo organizado, la investigación. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Un psicólogo competente, un psicólogo profesional, no se muere de hambre porque siempre encuentra trabajo, porque sabe solucionar problemas con lo que sabe. Ese es el asunto. Ser profesional, eso es lo que significa. Utilizar el conocimiento y las habilidades que tengo para solucionar problemas. Si realmente soy profesional, no voy a tener broncas para conseguir trabajo, para ganarme la vida, ¿no? Y para obtener otras gratificaciones que la carrera nos da, repito, ¿no? Más allá de lo económico. Entonces, para mí un primer consejo es créanselo, ¿no? Asuman el papel de que son psicólogos, ¿no? Y precisamente que lo asuman en términos de no voy a ser cualquier psicólogo, ¿no? Voy a ser un psicólogo competente y profesional. Que lean, que lean, que lean, que lean, que lean, ¿no? No solo durante la carrera, sino después de la carrera. Nosotros no terminamos de aprender, ¿no? Yo les decía, la carrera es muy amplia, es muy rica, es muy vasta. No terminamos de aprender todo lo que es la psicología, ¿no? Yo sé de psicología clínica, yo sé del área un poquito de las neurociencias, ¿no? La cuestión de la neuropsicología, ¿no? Tengo evidentemente allí mis partes de la cuestión, digamos, la investigación, la cuestión, digamos, de la base filosófica, etcétera, ¿no? Pero soy un ignorante de la psicología organizacional, ¿no? Quizás soy menos ignorante de la psicología del desarrollo y de la psicología educativa, pero evidentemente la cantidad de conocimiento que yo tengo de un área y de otra no es la misma, ¿no? Y eso significa que siempre hay cosas por aprender, ¿no? Y aunque tengo, ¿no? Mucho tiempo dedicándome a la clínica, no significa que lo sé todo en la clínica, ¿no? Siguen saliendo nuevos modelos terapéuticos o siguen saliendo nuevas técnicas, hay que seguirse actualizando, ¿no? Y la forma de actualizarse, si no voy a un diplomado, si no voy a un curso, es leyendo, ¿no? Entonces hay que seguir leyendo, ¿no? Hay que leer lo más que podamos, hay que seguir aprendiendo, ¿no? No debemos dejar de aprender, ¿no? Ese creo que sería otro consejo, ¿no? Lo otro es lean, vean, escuchen de todo, amplíen su cultura, ¿no? Como psicólogos, de entrada nuestra formación, repito, es muy rica, es muy amplia y eso nos abre un gran marco, ¿no? Cultural, pero tenemos que aprender a abrir más todavía nuestro marco cultural, ¿no? Entonces hay que ver las telenovelas del 2, ¿no? Digo, no soy fan, pero pues hay que verlas, ¿no? Va a llegar una persona y me va a decir, es que me siento como la mamá de Rubí, ¿no? ¿Qué mamá de Rubí? No sé, ¿no? Y hay que leer teatro, y hay que leer poesía, y hay que leer novelas, ¿no? Y va a llegar otro paciente y les va a decir, me siento como Sísifo, ¿no? ¿Y quién es Sísifo, no? No, tampoco sé, ¿no? Entonces, hay que leer de todo, ¿no? Hay que escuchar de todo. No me gusta el reggaetón, no me gusta la banda, ¿no? Pero hay que conocerlo un poco, ¿no? Esa es la cultura general, ¿no? Aunque tengo mis gustos favoritos, aunque tengo mis grupos favoritos, ¿no? Hay que empezar a escuchar de todo. Hay que empezar a ver de todo, ¿no? En términos de televisión, en términos de cine, ¿no? Ampliar nuestra cultura, leer el periódico, ver las noticias, ¿no? Porque no solamente estamos, o yo creo, y ese es otro punto también importante, no estudien la carrera para conseguir un empleo, no están aprendiendo un oficio, no están aprendiendo para aprender a hacer muebles y ganarse la vida. Están estudiando, yo creo, una carrera para formarse un criterio, un punto de vista acerca de la realidad, entender la realidad desde la psicología. Y entender la realidad implica estar en contacto con la realidad. La psicología no está únicamente en los libros, está en la vida cotidiana, ¿no? Hay que enterarse de la vida cotidiana, hay que ver las noticias, hay que leer el periódico. ¿Qué vamos a hacer nosotros psicólogos con el confinamiento? ¿Qué vamos a hacer con el asunto de la salud mental, con el estrés?
con el aumento de la violencia doméstica generada a partir del confinamiento. ¿Qué vamos a hacer con la ansiedad por la enfermedad que se va a generar en muchas personas o se está generando en muchas personas a partir del confinamiento? O sea, hay situaciones reales, presentes, actuales, que nos toca solucionar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que enterarse de eso que está pasando, ¿no? Entonces, por eso insisto, hay que tener una cultura general muy amplia, ¿no? Seguir en ese sentido, ¿no? Aprender más cosas, aprender un idioma, aprender a cantar, aprender a bailar, a tocar un instrumento, a pintar, no lo sé, ¿no? O sea, siempre es aprender algo, nunca está de más, digamos, ¿no? Algún día me va a servir, algún día lo voy a utilizar, ¿no? Claro, ¿no? En términos como de prevención de las enfermedades neurocognitivas, las demencias, pues tener un amplio aprendizaje mejora mis redes neuronales y reduce la probabilidad de que me dé demencia, por lo menos, ¿no? Entonces, para mí yo creo que serían esas cuestiones, ¿no? Créanselo, lean, síganse preparando, sigan estudiando, sigan aprendiendo, ¿no? Y aprendan todo lo que puedan. Vale, profe, le agradecemos mucho por ese No, consejo que nos da. Profe Joel. Gracias. Gracias. Sí, yo. Échale. ¿Por qué como lo motivó más a neurociencias? ¿Qué lo atrajo? Yo creo que son dos situaciones, ¿no? Cuando decidí estudiar la maestría, básicamente estaba literal en la maestría o entre la maestría en medicina de la salud, ¿no? Que es la terapia cognitivo-conductual básicamente, ¿no? Y la maestría en neuropsicología, ¿no? Entonces yo pensaba que pues, lo que me iban a enseñar yo ya había visto en la carrera, ¿no? O sea, repito, Iztacala era la escuela más conductista y el modelo que se nos enseñaba era lo cognitivo-conductual, ¿no? Entonces dije, pues me van a enseñar lo mismo, ¿no? No se me ocurrió pensar en la supervisión, en la práctica clínica, ¿no? En estar en la residencia, en el hospital y aplicarlo de esa manera, ¿no? Pensé. Y para mí estudiar neuropsicología fue como abrir un poco el campo de trabajo, ¿no? Entonces ya no nada más puedo dar terapia en términos de lo clínico, sino que voy a poder dar rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Programas de intervención para mejorar la atención, el lenguaje, la memoria, ¿no? Entonces ya tengo dos trabajos, no nada más uno, ¿no? Por eso, ¿no? Y la otra razón tiene que ver pues con un interés más añejo, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa, por algún momento cruzó por mi cabeza la idea de estudiar medicina y de estudiar neurocirujano, ¿no? Y creo que sin darme cuenta, mi elección por la neuropsicología también tenía que ver con ese interés, ¿no? Con esa cuestión de, bueno, no pude ser médico, no fui neurocirujano, pero voy a ver qué pasa dentro de esa cosa, ¿no? Pues creo que serían las dos razones por las que estudié la maestría en neuropsicología. Muchas gracias, profe.
De nada, Irene. Yo también quiero hacerle una pregunta. Claro. Hace rato mencionó que, creo que cuando Gustavo le preguntó que qué lo motivó a estudiar esta licenciatura, usted dijo que pues algo así como algo personal, ¿no? Tenía que ver con un tema personal. Entonces ahorita me gustaría saber si usted ya encontró como esta parte personal en la que le surgían quizá dudas y no tenía las respuestas y ahora ya las encontró. Se me perdió un poquito el audio, Diana, si me puedes repetir la pregunta. Sí, bueno, hace rato usted mencionó que era un motivo personal de conocerse más a sí mismo y de comprenderse a usted, el por qué usted pues estudió esta licenciatura. Entonces yo quisiera saber si usted ya encontró algunas respuestas que usted quizá buscaba. Sí, o sea, las encontré desde la carrera, ¿no? El asunto es que encontrar las respuestas no soluciona las cosas, ¿no? Si lo pongo literal, ¿no? En términos, en ese sentido, ¿no? Contextualizo. Cuando yo estaba en la prepa, repito, era muy irresponsable, ¿no? O sea, yo no entraba a clases, no hacía tareas, confiaba mucho en mi capacidad de aprendizaje y entonces muchas materias las aprobé pasando extraordinarios, ¿no? Siempre, digamos, se me ha dicho, ¿no? Lo he escuchado y al final lo creo, ¿no? Soy una persona inteligente, soy una persona con una gran capacidad de memoria. Pero si repasamos el concepto de inteligencia, bueno, soluciono problemas. Pues no solucionaba los problemas que yo tenía en la prepa, ¿no? Mi inteligencia me servía para aprender los conceptos y para pasar los exámenes. La pregunta personal era esa, ¿no? O sea, ¿por qué yo teniendo esta capacidad no la aprovecho? ¿Por qué no entro a clases? ¿Por qué no aprendo más de lo que puedo, ¿no? O más bien, lo que podría aprender entrando a clases, ¿no? ¿Por qué prefiero quedarme afuera? ¿Por qué prefiero jugar básquetbol o jugar baraja o jugar ajedrez, ¿no? Ya sé que no tendría que estar aquí afuera, en teoría lo sé, ¿no? ¿Por qué no lo hago, no? Comentando ahí esas situaciones con algún profe en la escuela, en la prepa, ¿no? La cuestión de, bueno, voy a estudiar psicología, ¿no? Él me decía, bueno, cuidado, ¿no? Porque pues a veces llegas con una pregunta, ¿no? Y sales con más problemas, ¿no? Y el asunto iba a ser ese, o sea, en la carrera yo entendí desde el modelo cognitivo-conductual, bueno, pues que tenía ciertas ganancias por quedarme afuera, ¿no? Que había ciertos reforzadores para que yo me quedara afuera, que también había, digamos, la evitación de ciertas situaciones por no entrar a clases o por no entregar trabajos, ¿no? Que había un reforzamiento negativo para no entrar a las clases, ¿no? Y eso desde ese lado, ¿no? Y si empiezo, ¿no? Digamos, como a tocarle, ¿no? En eso que comentaba ahorita el profe Joel, de lo que he estudiado un poco de psicoterapia gestal, ¿no? De la teoría psicoanalítica, pues voy a seguir encontrando respuestas de por qué me comportaba de esa manera. Pero encontrar esas respuestas no iba a ser y no hizo en un momento dado que yo cambiara mi comportamiento o que yo cambiara mi actitud, ¿no? Cuando nos conocemos, o conozco yo a los grupos, ¿no? Por primera vez, con ustedes el primero, esa pregunta de por qué están aquí, ¿no? Y bueno, están aquí porque quieren curarse, están aquí porque quieren compensar que no son buenas personas, están aquí porque son chismosos voyeristas y se quieren enterar de la vida de los demás, están aquí porque quieren tener control. Bueno, pues eso no se arregla estudiando la carrera, eso se arregla yendo a terapia, es lo que yo les digo, ¿no? Y fue lo que yo aprendí, ¿no? O sea, yo dejé de buscar, digamos, esos reforzadores o de conseguir esos reforzadores de otra manera yendo a terapia, ¿no? Entendiendo, digamos, cuál era esa historia de reforzamiento, entendiendo qué era lo que yo quería evitar, qué era lo que yo quería ganar, ¿no? Y aprender formas precisamente más adecuadas de conseguirlo, ¿no? Más adecuadas en términos de que eso no interfiriera con mi formación universitaria, ¿no?
que eso me permitiera, ¿no? Entrar a más clases, hacer más tareas, ser más responsable, ¿no? Y aprender más de lo que pude, ¿no? Digamos, haber aprendido en la preparatoria, ¿no? Entonces, ese es el motivo. Las respuestas sí las encontré desde entonces, ¿no? Pero las respuestas no solucionaban las cosas, no solucionaron las cosas, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Si tenemos asuntos personales que arreglar, pues la forma más eficiente es vámonos a terapia en vez de cursar psicología, ¿no? Sí, profe, lo entiendo. Muchas gracias. De nada. Gracias, gracias. Así es, así es. Dime, Joel. Jole, fue muy largo el asunto, Joel. No sé exactamente dentro de 20 años, no lo he pensado hasta esa distancia. Pero sí, entiendo que, digamos, para hacer crecer Alquimia, ¿no? Que, digamos, ya es una empresa personal junto con otros amigos y colegas, sé que cada vez me va a exigir más tiempo, sé que cada vez me va a exigir más trabajo y más actividad, ¿no? Y que tendré que sacrificar precisamente uno de los dos planteles o probablemente los dos planteles dentro del OPEM, ¿no? Entonces también entiendo que no sé exactamente cuándo, pero que mi ciclo, mi tiempo quizás en UPEM está por terminar, repito, no sé cuándo, ¿no? Pero sí entiendo que hacer crecer Alquimia me va a llevar tiempo, me va a llevar trabajo y que tengo pues que si quiero hacer crecer ese proyecto personal, pues tendré en un momento dado que sacrificar lo que tengo precisamente en UPEM, ¿no? Entonces, para mí lo que sigue, digamos, en ese sentido sería eso, ¿no? Afianzar esos proyectos, crear vínculos con instituciones, estudiar, ¿no? Regresar a estudiar, ¿no? Más allá de la cuestión propiamente escolarizada o cuestión de la psicología, quizás algún curso en línea con respecto precisamente a la gestión de negocios o de empresas, porque en eso ya me estoy dedicando un poquito ahora, ¿no? Buscar el asunto de alguna certificación con los conocimientos que tengo para poder dar cursos e impartir constancias, digamos, de los cursos que se den, ¿no? Entonces, hacer crecer, ¿no? Precisamente Alquimia, ¿no? El plan, la visión, no es quedarme donde estoy con un breve o pequeño espacio, digamos, en Tecámac Centro, sino poder abrir otros espacios, ¿no? Digamos, algunos quizás más al norte, hacia Tizayuca o Pachuca, otros más hacia el sur, hacia Ojo de Agua, o quizás la parte norte del Distrito Federal, ¿no? Entonces, sí, la idea es hacer crecer ese negocio, ¿no? Ese es el plan o el proyecto, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces seguirme preparando, seguir estudiando, seguir aprendiendo cosas que me permitan conseguir precisamente esas metas, ¿no? Y que entiendo que sí, ¿no? Que más tarde o más temprano, pues tendré que dejar OPEP, ¿no? No creo poder continuar, ¿no? Digamos, en términos de mantener o de crear una empresa, ¿no? Y seguir, digamos, teniendo este trabajo de compartir lo que sé con los compañeros, ¿no? Con los alumnos. Entonces, eso creo que es lo que sigue, lo que viene, ¿no?
pues, retomar otras cosas, ¿no? Digo, a mí sí la pandemia me ha servido para retomar cosas, ¿no? Mencionabas hace rato dentro de las misceláneas que sé, pues retomar el estudio de la guitarra, volver a practicar el dibujo, ¿no? Leer, ¿no? Un poquito más allá de lo que es la cuestión de la carrera. Entonces, que el tiempo que, digamos, me quede disponible, ¿no? Que me deje, digamos, la empresa, bueno, pues que sea precisamente para no dejar este tipo de aficiones, de hobbies, ¿no? Que he abandonado durante mucho tiempo, ¿no? Que no he sido constante, digamos, en el ejercicio, la práctica de esto, y que, bueno, ¿no? Pueda seguirlo haciendo, ¿no? Ahorita que en tanto tengo menos horas clase, ¿no? Dispongo de más tiempo para poder dedicarme a otros intereses personales también. Entonces creo que en el futuro, ahorita que ya estoy retomando este asunto, pues lo serían también, ¿no? Que pueda continuar en ese sentido con este tipo de actividades. Me toca seguir pues viendo crecer a mis chamacas. Apoyarla en términos de sus estudios, ¿no? Y en términos de que espero, ¿no? Entienda y aprenda a no ser tan confiada como lo fue su padre, a no ser tan presumida como lo fue su padre en algún tiempo de su vida, para que no tenga las actitudes o los comportamientos que yo tuve, ¿no? Enseñarle, digamos, que al final ella va a elegir su camino, ¿no? Y que, bueno, pueda enseñarle lo necesario y suficiente para que lo elija de la mejor manera, ¿no? Y que pueda ser una mujer independiente, ¿no? Ese es otro camino, evidentemente, que ahí está, ¿no? Y pues no sé qué más, ¿no? Digo, me dices a 20 años, me pongo a hacer cuentas y pues no sé, ¿no? ¿Dónde voy a estar propiamente cuando tenga 65, ¿no? Entonces, por lo menos creo que las cosas andan en estos rumbos, ¿no? El negocio, la cuestión, digamos, un poquito de mi crecimiento, desarrollo personal en mis hobbies, mi hija, mi familia, ¿no? Evidentemente mi relación de pareja. Entonces creo que eso es lo que me va a tocar, ¿no? Estar trabajando en los próximos años. Profe, mira, le agradezco mucho por el tiempo que nos da, el espacio de conocerlo. Y y pues sí, su estilo es algo que lo caracteriza mucho a usted y es admirable. Creo yo que bueno, yo cuando entré en la carrera y recuerdo cómo nos explicaba más o menos cómo iba la materia de neuroanatomía, pues yo no sabía muchas cosas, aún otras sigo sin saberlas, pero ha sido una pieza clave para mi formación
dentro de esta carrera, y no creo que solamente para mí, sino para varios compañeros. Y pues no sé, estoy agradecido por haberle conocido y le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente. Yo también quisiera compartirle que pues es un profesor de mucha calidad, nos enseña y transmite el conocimiento, no solamente la forma en que usted enseña es, como usted lo mencionó hace rato, que no quería que usted fuera conocido por los alumnos como un profesor que regala los 10, sino por un profesor que sí transmite su conocimiento y yo creo que lo ha logrado, bueno, hablo por mí. A mí me gustan mucho sus clases y pues también, igual que Gus, yo igual me siento agradecida por las clases que nos ha brindado y todo el conocimiento que hemos sabido aprovechar, porque también, como dice Gus, pues hay otros conocimientos que todavía falta reforzar. Pero muchas gracias. Genial. Profe, yo igual le quiero agradecer mucho todos los conocimientos que nos ha dado, porque pues al principio de la materia yo ya tenía una idea más o menos, porque antes de esto pues yo estudiaba medicina y pues como que tenerlo como maestro fue algo muy, muy bueno porque me recordó esos momentos. Entonces yo igual lo admiro mucho y realmente me gusta cómo da sus clases. Gracias. Gracias, Aide. También a ti.